El Movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente presenta Lecciones para Adultos Mayores con el pastor Elmer Jaramillo Hernández. Bendiga, hermanos. Buenas noches, bienvenidos a nuestra lección del grupo doctrinal Adultos Mayores. Gracias a Dios porque en nuestra congregación hay un grupo de adultos mayores, un grupo muy especial, un grupo de personas muy valiosas porque han sido compradas con la sangre del Señor Jesucristo. Y gracias a Dios porque en todo nuestro país, gracias a Dios, en la gran mayoría de los estados existe una iglesia del movimiento Iglesia Evangélica Pentecostés Independiente, donde se recibe la palabra del Señor. Me da mucho gusto saber que muchos están tomando estas enseñanzas y en algunos momentos ha habido un incremento de hermanos que están mirando nuestras lecciones. Entonces, pues deseo que Dios los bendiga, que Dios los ayude muchísimo y que juntos crezcamos en fe y también en obediencia a la palabra bendita de nuestro Dios. Todos son bienvenidos. Qué bueno que ustedes han recomendado la enseñanza, el video, para que otras personas puedan ver estas clases. Y rogamos a Dios con todo el corazón que estas enseñanzas traigan mucha bendición y mucha fortaleza. Así es que pues vamos a orar a Dios para poder iniciar. Padre nuestro, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo estoy ante tu presencia. Te agradezco, Padre, la oportunidad que me das de poder trabajar para ti, Señor, servirle a nuestros hermanos y hermanas de este grupo doctrinal. Allá donde ellos están, en su casa, guárdalos, bendícelos, Padre, perdónales sus pecados y ayúdales, Señor, a caminar contigo, a obedecer tus mandatos gloriosos, Padre Santo. Gracias te doy y sé que tú has escuchado mi oración. Te agradezco todo esto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos a entrar en materia con nuestra enseñanza el día de hoy. Pues es importante que tengamos en mente que pues ya estamos en otro mes, estamos iniciando el mes de marzo y en este mes de marzo vamos a tratar otro valor muy especial, el valor de la perseverancia, el valor de la perseverancia. Y perseverancia pues es mantenerse constante en el intento por alcanzar aquello que hemos comenzado. Sí, eso es perseverancia, mantenernos constantes en ese intento por alcanzar aquello que una vez iniciamos. ¿Sí? La persona que sabe lo que quiere, persiste y se esfuerza por alcanzar la meta. ¿Sí? Eso es perseverancia. Penosamente hay personas que dejan las cosas a medias o en la vida nunca han terminado nada. Eso es muy malo porque pues no logran objetivos, no avanzan, no crecen y normalmente es la clase de personas que siempre se la viven culpando a todo mundo. En realidad lo que les faltó en la vida fue perseverancia. Y pues qué bueno que nosotros estamos con la oportunidad de poder aprender sobre la perseverancia. Qué bueno es que seamos perseverantes, que seamos constantes, que tengamos el carácter de trabajar con esfuerzo, que podamos ponerle mucho empeño a lo que hagamos y podamos ser perseverantes. Hay muchas cosas en la vida en las cuales tenemos que ser perseverantes. Y en el camino de Dios es indudable que para poder avanzar hay que ser perseverantes. Y tenemos un texto, el texto del mes. Está precisamente en 1 Corintios 9:24 y voy a leerlo para ustedes. 1 Corintios 9:24 dice así: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, mas uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. 1 Corintios 9:24. Hagamos esfuerzo por aprendernos este texto. Nos ayuda a reflexionar, nos impulsa también, porque es una comparación y dice, bueno, los que son deportistas, los atletas, se esfuerzan por obtener un premio. Y dice el apóstol San Pablo, bueno, también nosotros en el camino de Dios hagamos esfuerzos por alcanzar la meta. Que nadie se quede a la mitad, que nadie salga del camino, que nadie cambie de perspectiva
y vaya a perder la meta o vaya a perder la visión de lo que estamos persiguiendo nosotros como pueblo de Dios. No debemos perder el camino. Debemos mantener la vista en el Señor y alcanzar la meta. Así es que este es nuestro texto correspondiente al mes de marzo. Sea bendito el nombre de Dios, porque ustedes lo saben, después de esto nos corresponde escuchar el himno que nos va a permitir reforzar nuestra enseñanza. Así es que los invito para que pongan atención a la melodía y alaben y bendigan el nombre de nuestro Dios. San Pablo decía que si estamos alegres, cantemos salmos. Esta es la oportunidad de bendecir el nombre de Dios, de alabar al Señor. Así es que vamos a estar atentos. Quiero crecer, Señor, quiero contigo ir, quiero escalar la cima y llegar al final. Oh, guíame, Señor Jesús, y llévame hasta el final. Ayúdame hasta llegar. Nuestra vida en Cristo, ese estilo de vida en el cual nos deleitamos todos los días para obedecer la palabra de Dios. No es ningún pesar, no es ningún sufrimiento llevar la cruz de Cristo. Es una bendición poder caminar con el Señor, poder recibir la palabra, poderla guardar y poder vivir de acuerdo a la enseñanza de la bendita palabra de nuestro Dios. Y bueno, pues esto nos lleva necesariamente a aprendernos también el texto de la lección que se encuentra en Proverbios 23:17. Proverbios 23:17, nos vamos a aprender este texto de la palabra bendita de nuestro Dios, y dice así, Proverbios 23:17: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. Proverbios 23:17. Una vez más dice: no tenga tu corazón envidia de los pecadores, antes persevera en el temor de Jehová todo tiempo. Proverbios 23:17. 5 segundos. 5 segundos para que lo pueda ver en pantalla y lo pueda repetir y aprenderlo. Así es que adelante. Bien, qué bueno que se está aprendiendo la palabra de Dios. Usted y yo somos afortunados de poder aprender la palabra de Dios. Debemos usar nuestra mente, ejercitarla para aprender cosas buenas. Así es que, hermanos, aprendamos perseverancia en Dios. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo, desde un inicio en su carrera ministerial, habló de perseverancia a todos los que le seguían. Y no solo de que perseverara en los momentos cuando todo marchara bien, sino también en medio de la dificultad. Y es que esto refleja un rasgo de carácter de las personas. Poderse mantener enteros y de pie, aun cuando las cosas se nos complican, hermanos. Ustedes por experiencia saben que no, la vida siempre es fácil. Tenemos problemas, enfrentamos dificultades, hay desafíos muy grandes, pero debemos aprender a perseverar. En todos los ámbitos de la vida se requiere que el hombre, que la mujer sea perseverante para poder alcanzar objetivos. Obviamente quien a medio camino se desanima, da la espalda y dice yo ya no quiero, yo ya no puedo,
pues se queda a medias ese proyecto, se quedó a medias ese propósito que quería alcanzar. Es importante que a estas alturas de la vida podamos nosotros tener un criterio muy sólido y podamos reflejar parte de ese carácter. No nuestro, yo creo que nosotros nos vamos caracterizando en la medida que imitamos a nuestro Señor Jesucristo, en la medida que adoptamos la palabra de Dios para guardarla en nuestra vida y practicarla, vamos adquiriendo un carácter semejante al del Maestro, semejante al de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es parte de lo que debemos buscar siempre, tener un carácter perseverante, ¿sí? No es muy válido, digamos, no es muy aceptable, no se podría ver muy bien que alguien siempre, por costumbre o estilo de vida, todo deje a la mitad. Porque, oiga, entonces, ¿a dónde van? Pues a ningún lado, porque nunca ha logrado nada, porque nunca ha terminado nada. Eso no está bien. Tenemos que fijarnos metas, tenemos que ser perseverantes en las buenas y en las malas. Esto debe de estar presente en nuestra mente y en nuestro corazón como hijos de Dios, gente que sabe perseverar, hermanos. Y bueno, pues, hermanos, tomemos en cuenta que cuando no hay perseverancia, hay personas que no tienen perseverancia, obviamente no pueden avanzar ni en la vida y luego vienen a Cristo, pero carecen de perseverancia, obviamente no pueden avanzar, no pueden seguir adelante. Tomemos, por ejemplo, a quien dice, es que yo quiero bautizarme, mire que quiero bautizarme, van con el pastor y inician el curso del discipulado y resulta que a medio curso, allá por la lección 5 o 6, resulta que ya se desanimó y vuelve con el pastor para decirle, mire pastor, que por mis problemas y mis dificultades ya no voy a tomar el curso. ¿Qué le faltó? Le falta perseverancia, le falta voluntad, le falta mantenerse constante para poder perseguir ese propósito. Por cierto, bajar a las aguas, bautizarse, obedecer, dar el paso de obediencia, es algo que no nos puede fallar, no nos puede faltar. Tenemos que perseverar y tenemos que crecer. Así es que hagámoslo en el nombre del Señor Jesucristo. Por otro lado, fíjese que hay personas que perseveran en el camino de Dios solamente bajo ciertas circunstancias. Es decir, solamente cuando tienen problemas, cuando tienen dificultades, entonces sí se agarran así como que, Señor, no me suelto. Y en cuanto les empieza a ir bien, como que se van soltando, oiga, y su relación con el Señor, pues ya se les olvidó, ya la dejaron de lado. Y eso no habla bien del carácter de un cristiano, eso no habla bien de una persona perseverante. Es necesario que busquemos a Dios, pero con todo el corazón. Y cuando decimos con todo el corazón, vamos a traducirlo al lenguaje más práctico. Buscarlo con todo el corazón, pues es buscarlo con buenas intenciones, con muy buena actitud, con muy buena disposición, pues para poder crecer en el camino de Dios. De lo contrario, pues no se avanza, no se crece. ¿Sí? Hay personas que buscan a Dios y lo quieren, pero nada más a medias, como que quieren un Salvador, pero no lo quieren como Señor. Quieren el beneficio, pero no quieren estar sujetos a Dios. Tenemos que sujetarnos a Dios. Esto es bendición, estar en sujeción a Dios. Así es que, hermanos, pensemos nosotros, perseverancia en Dios. Seamos perseverantes y veamos la palabra santa de Dios, segunda epístola del apóstol San Juan, en los versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios así: cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Perseverancia en Dios, guardando la doctrina. Por palabra doctrina debemos entender enseñanza. Doctrina es enseñanza, eso es.
Cuando decimos, la iglesia está bien doctrinada, estamos diciendo, está bien enseñado. Cuando hemos dicho, es que al hermano como que le falta doctrina, o sea, le falta enseñanza, le falta tener la disposición de sentarse, escuchar la palabra del Señor y dejarse moldear por la palabra bendita de Dios. Algunos no buscan a Dios, algunos se alejan de la enseñanza y entonces empiezan a ocurrir ciertas cosas que vienen a lastimar la vida del creyente. Y decía el apóstol San Juan, que cuando alguien empieza a rebelarse, lo que hace es que empieza a alejarse de la doctrina de Cristo. Cuando alguien se revela a la doctrina del Señor, por lo menos 3 cosas se le han de notar. Que estaba dando oído a otra doctrina que no es la correcta, que se está dejando llevar por su carnalidad porque no quiere obedecer la palabra de Dios. Son de los que dicen, es que exageran, es que ustedes exageran. Oiga, no soy yo, no es su pastor. Es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es perfecta. Desde luego que el Señor Jesucristo dijo que ir con Él equivale a ir por el camino angosto, donde no podemos entrar a nuestras anchas. Tenemos que sujetarnos, limitarnos al mandato del Señor. Y lo tercero que se le nota a alguien cuando se revela a la sana doctrina es que ya no oyen la voz del Espíritu. ¿Cómo es esto? Va a la congregación y más o menos esta pose, con todo respeto. Así como que, pues, a ver qué me cuentan, a ver qué me dicen. Y ya no van con la actitud de escuchar la palabra, están cerrándose a la voz del Espíritu. Cuando es el tiempo de obedecer la palabra, no quieren obedecer. Cuando es el tiempo de mostrar disposición para obedecer a Dios, no quieren hacerlo. Algo está pasando allí, será porque ya se reveló a la sana doctrina. Y decía el apóstol San Juan, que el que no persevera no es porque se está rebelando, porque ya no tiene a Dios. Esto es algo triste porque puede estar dentro de la congregación, puede pertenecer a la iglesia, puede pertenecer al grupo doctrinal. Oiga, sí está allí físicamente, pero ya su corazón ya no está en disposición de obedecer a Dios. Y esto le va a llevar a un apartarse de las cosas de Dios, a un descuido en la oración, a un descuido en la búsqueda de las cosas de Dios. Desafortunadamente, ese proceder le va a llevar a un resultado, a una muerte espiritual, a desconectarse totalmente de las cosas de Dios. Eso no es agradable. Y esto empieza porque, miren, de repente suceden cosas como esta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. ¿Qué es lo que ocurre? Mire, cuando alguien empieza a dar oído a otra doctrina, cuando alguien empieza a escuchar la voz de otras personas, así como que, pues vengan, denme enseñanza, vengan y explíquenme la palabra de Dios. Oiga, es porque ya le está abriendo la puerta al enemigo, le está abriendo la puerta a otro viento de doctrina y que le puede hacer mucho daño. Yo he conocido a personas que sabiamente, cuando han sido invitados por otras personas que muestran la intención de, les vamos a explicar la palabra de Dios, queremos explicarles la Biblia. Hay hermanos muy temerosos de Dios que sabiamente dicen, muchas gracias, le agradezco mucho, pero mire, yo tengo mi congregación y tengo a mi pastor que es el que me explica la palabra de Dios, o yo tengo ya mi reunión de estudio de la palabra de Dios, entonces le agradezco. Sin necesidad de ser grosero o ser descortés, está marcando muy bien un límite y sabe guardarse dentro de la enseñanza de la sana doctrina. Decía el apóstol San Juan, si no trae la doctrina del Señor, no lo reciban en su casa, no le den la bienvenida, no le digan, pase, siéntese, mire, quiere usted un vasito de agua, una frutita.
dice San Juan, no lo haga, porque lo que está recibiendo es algo que pone en riesgo su comunión con Dios, algo que lo va a poner en una situación vulnerable, y cuando se dé cuenta, ya se confundió. Ya va a sentirse confuso, afligido, con ciertas dudas, como ocurrió con alguien que gracias a Dios rectificó, pero una persona muy esforzada, siempre llegaba a la congregación, siempre hasta la banca en adelante, muy gozoso, con su Biblia, alabando a Dios, orando y esforzándose, y de repente es un cambio total. Oiga, ¿qué le pasa, hermano? ¿Qué tiene? No, nada. Bueno, de ocupar la banca de hasta adelante, pasó a ocupar la banca de hasta atrás. Y nuevamente, hermano, ¿qué le pasó? ¿Qué tiene? ¿Cómo está? No tengo nada, estoy bien. Al poco tiempo, gracias a Dios, pues a fuerza de insistir, pues se supo que pues lo que hizo es estar recibiendo personas que vienen y le dan enseñanza, que le regalan un libro y que le dan esto otro. Bueno, eso lo estaba desestabilizando demasiado. Y eso lo hizo decaer un tanto en el camino de Dios, en su vida, en su trayectoria personal, de su relación con Cristo, pues decayó. ¿Por qué? Pues porque le dio oído a otra doctrina. Es importante que nosotros nos mantengamos leales a la doctrina del Señor. No necesitamos andar buscando, no necesitamos andar viendo a ver dónde nos explican más o dónde nos dan más. Tenemos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, tenemos la Biblia, tenemos el recurso maravilloso de la oración. Y tenemos que buscar a Dios de esa manera. En realidad, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Así es que busquemos al Señor, afirmémonos en Él y guardemos la doctrina. Estamos en el camino es Jesucristo. Así es que no hay nada que estar buscando. Seamos perseverantes en Dios guardando la doctrina. No ande pensando, es que ya me voy a ir para otra congregación a ver si allá me dejan hacer lo que yo quiero. Mire, cuando tenemos la idea de hacer lo que yo quiero, lo que estamos manifestando es que no queremos que Dios gobierne nuestra vida. En realidad, lo que más tenemos que anhelar es lo que dijo San Juan el Bautista. Él dijo, a Él, refiriéndose a Dios, a Él conviene crecer y a mí menguar. O sea, yo en mis intenciones, yo en mis impulsos meramente humanos y que no complacen a Dios, tengo que disminuir, tengo que ir bajando para que el Señor sea el que crezca tanto en mi mente como en mi carácter, en mi manera de ser, en mi manera de llevar la vida cristiana que el Señor quiere que yo lleve. Así es que, hermanos, seamos perseverantes en Dios guardando la doctrina. Afortunadamente usted tiene una congregación, tiene la bendición de que en su congregación esté el pastor o la sierva de Dios. Bueno, pues siga las recomendaciones bíblicas, guarde su testimonio, esfuércese, guarde la doctrina. Esté agradecido porque tenemos doctrina, esté agradecido porque hay un siervo o sierva de Dios que le puede amonestar. Amonestar no es que me lo regañe o que lo maltrate, no. Amonestar es que le diga, mire, la Biblia dice así y así tenemos que hacer las cosas. Eso es una amonestación cariñosa, amorosa, bien hecha, presentada en el Espíritu del Señor. Así es que guardemos la doctrina, obedezcamos a Dios. Eso es lo que Dios quiere. Eso es bendición para su vida como para mi vida, porque cuando somos obedientes, somos bendecidos. Por otro lado, tenemos lo que nos dice la palabra del Señor en Daniel, capítulo 3, versículos 12 y 13. Daniel 3, 12 y 13. Dice así, hay unos varones judíos, los cuales pusiste tú sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no han hecho cuenta de ti. No adoran tus dioses, no adoran la estatua de oro que tú levantaste. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al punto fueron traídos estos varones delante del rey. Perseverancia en Dios, creyendo en sus promesas. Creer es
tener por cierta una cosa. Eso es creer, tener por cierta una cosa. Y promesa, pues es expresar la voluntad de dar o de hacer algo por alguien. ¿Qué es esto? Bueno, es que Dios ha expresado que tiene la voluntad de hacer algo por nosotros o de darnos algo. En este caso, bendición, protección, su ayuda. Y tenemos ante nuestra vista parte de la historia de aquellos 3 muchachos hebreos que se encontraban en Babilonia, entre una sociedad inconversa, idólatra, muy distinta a la sociedad de donde provenían estos muchachos, porque ellos eran israelitas, ellos conocían la ley de Dios, fueron enseñados para temer y honrar el nombre de Dios. Fueron llevados en calidad de cautivos y llegaron a Babilonia y bueno, pues allí ocurren cosas. Las sociedades tienen sus costumbres. Hay costumbres de la sociedad que no nos afectan en nuestra fe, pero hay prácticas de la sociedad que son claramente opuestas a la voluntad de Dios. Y entonces nosotros vemos aquí en esta historia que en cuanto a trabajo, en cuanto a desempeño, en cuanto a una ética de vida, estos muchachos fueron impecables. Y en todo lo que es de la vida, ellos vivieron y actuaron apropiadamente. No eran unos muchachos perezosos, no eran unos muchachos irresponsables, eran gente de bien, muy distinguida. Empieza el problema cuando el rey Nabucodonosor manda a construir una estatua que él tenía el propósito de que se adorase esa estatua. Y él dijo, cuando se escuchen los instrumentos, todos deben postrarse. Y entonces es cuando viene esta situación de estos jóvenes, porque ellos tienen que reaccionar con lealtad a Dios, con fidelidad a Dios, con perseverancia en las cosas de Dios. Y es cuando ellos muestran que no están dispuestos a doblegarse ante una estatua, porque el Señor ha dicho que no debemos doblar nuestra rodilla ante nadie, sino solamente ante Dios. Ellos se resistieron, no adoraron a la estatua, no obedecieron esa ordenanza, y entonces fueron llamados por el rey. ¿Y qué es lo que llevaban en mente estos muchachos? Pues ya llevaban en su mente una respuesta muy clara, porque el rey les dice, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Y parece como que les da una nueva oportunidad, porque dice, ahora pues, estáis prestos para que en oyendo el son de la bocina, del pífano, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento músico, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Y les dice, porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Esto estaba para pensarlo. Bueno, para nosotros está para pensarlo. Ellos ya traían una respuesta en mente. Ellos ya estaban muy convencidos de que Dios haría algo por ellos. Ellos dieron una respuesta y dijeron al rey, no cuidamos de responderte sobre este negocio. O sea, llevaban ellos la convicción de que Dios iba a hacer algo por ellos. O sea, ellos estaban siendo leales con Dios. Dios iba a intervenir con ellos. Dios los iba a ayudar. Dios iba a estar con ellos. Porque Dios es leal, Dios es fiel y Dios ayuda a los que son fieles con Él. Estos muchachos
tenían una determinación. Es impresionante, me gusta mucho lo que dice aquí. Dice, he aquí nuestro Dios a quien honramos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. Vean la convicción que llevan. Vean ustedes cómo la perseverancia que ellos tienen para estar obedeciendo a Dios les da una certeza en la cual ellos dicen, Dios nos puede librar del horno de fuego. Y esa es la certeza que debemos tener nosotros, que si somos leales a Dios, Él nos puede librar de lo que sea. Porque para ellos ir al horno de fuego era la muerte segura, era morir calcinados. Pero ellos dijeron, Dios nos puede librar. Y dice, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y luego dice el versículo siguiente, es impresionante lo que ellos están diciendo, porque dice, y si no, sepas, oh rey, que tu Dios no adoraremos, ni tampoco honraremos la estatua que has levantado. ¿Qué convicción tan fuerte tenían ellos para creer en las promesas de Dios y saber que Dios los podía guardar en ese momento tan complejo? O sea, pensemos, hermanos, no era algo, digamos, a discreción. Ya la multitud sabía que ellos tres no estaban obedeciendo las indicaciones del rey, que ellos se habían rehusado a postrarse ante la estatua. Debieron ser observados. Tal vez alguien habrá murmurado y habrá dicho, ojalá que acepten para que no los vayan a quemar. Cosas como esas pudieron haber ocurrido. Tal vez la intención de algún amigo diciéndole a alguno de ellos, oigan, acepten, miren que por su bien. Ellos tuvieron una convicción tan fuerte que dijeron, estamos resueltos, Dios nos va a librar. Y bueno, pues perseveraron en Dios. Sabían que Dios haría algo por ellos. Es importante que sepamos que Dios defiende a los suyos, que Dios pelea por su pueblo. ¿Sí? Es sorprendente cómo Dios defiende a los que perseveran. ¿Sí? Pensemos en cómo Dios preservó la vida de su siervo Noé y su familia. Cómo el Señor guardó la vida de su siervo David cuando enfrentó a un hombre de guerra. Y el Señor lo guardó. Pensemos en este mismo libro bíblico, cómo Dios guardó a Daniel para que no fuera devorado por los leones. Entonces, ¿cuántas cosas hace Dios? Pero lo que hace falta es que sepamos creer en las promesas de Dios. Por eso es importante que llevemos siempre en nuestra mente lo que son las promesas de Dios y que creamos en sus promesas. Creer en sus promesas nos hará más fuertes. Podremos nosotros ver de su mano bendita defendiéndonos y ayudándonos. Hermanos, qué importante es que seamos gente leal con el Señor. Que el Señor nos fortalezca y Él nos ayude. Es el momento, hermanos, de meditar. ¿Qué tan perseverantes somos en la doctrina? ¿Qué tan fieles somos guardando la doctrina? ¿Qué tan obediente es a la doctrina? ¿Es usted de los que titubea? ¿Es usted de los que en algún momento le ha vencido la murmuración y se queja de la enseñanza, se queja del cuerpo de doctrina que tenemos, o se ha quejado tal vez allá en el silencio, o no se ha quejado verbalmente, pero su actitud dice que algo está pasando en su corazón, que hay una rebeldía hacia la doctrina? Deténgase, porque eso le va a hacer mucho daño. Esté dispuesto a obedecer la doctrina del Señor. Esté dispuesto a honrar a Dios. Esté dispuesto a guardar la palabra bendita de Dios. Esté dispuesto a ser edificado en la palabra bendita de nuestro Dios y a creer en sus promesas, porque para permanecer en Dios se necesita fe. Así es que tenga fe, acérquese a Dios. Sepa esperar en la voluntad de Dios, porque es cuando ocurren grandes milagros. Así es que hoy vamos a orar. Quiero pedirle a Dios que le haga perseverante en su camino, que le haga perseverante en la doctrina del Señor, que le ayude a confiar más en las promesas de nuestro Dios.
allí donde está, incline su rostro. Si usted quiere, doble su rodilla. Vamos a orar. Padre nuestro, en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio de buenas nuevas que ha llegado a nosotros. Señor, ayúdanos a guardar la doctrina. Ayúdanos para que con disposición muy amplia, muy grande, con buena actitud, con muy buena gana podamos obedecer la doctrina. Que si alguien se ha quejado, que si alguien ha pensado que esto le es mucha carga, quita de su mente esa manera de pensar para que se disponga a obedecerte solo a ti, Señor. Toma en tus manos a todos nuestros hermanos y hermanas que hoy han recibido esta enseñanza. Te pido que los bendigas, que los ayudes a perseverar en la doctrina, que les ayudes a tener siempre presente en su mente la palabra bendita de nuestro Dios y la puedan obedecer. Padre Santo, gracias te doy por Cristo Jesús. Amén. Hermanos, nuestra actividad del día de hoy consiste en resolver algunas preguntas. Es un cuestionario muy pequeño y pues quiero invitarles para que ustedes tomen su oportunidad para reflexionar. Y quiero hacerles la primera pregunta. ¿Qué se debe de hacer con las personas que nos visitan y que nos traen otra doctrina? Si usted pensó, como lo dice la Escritura, no le recibamos en casa y no le digamos bienvenido, acertó. Pregunta número 2. ¿Qué sucede cuando se espera en la voluntad de Dios? La respuesta: ocurren grandes milagros. Tan solo recuerden a Sadrach, Mesach y Abednego. Siguiente pregunta. ¿Cómo se caracteriza una persona que se revela a la sana doctrina? Por lo menos mencionemos 3. Son las siguientes. 1. Dan oído a otra doctrina. Número 2. Se dejan llevar por su carnalidad. Número 3. No oyen la voz del Espíritu. Y bueno, esta es nuestra actividad. Esperamos en Dios que usted se afirme mucho en el camino de Dios y sea perseverante. Les mando un abrazo, oraré por ustedes y es el momento de dar gracias a Dios. Oramos. Padre Celestial, muchas gracias por la oportunidad de haber escuchado tu palabra. Hemos concluido nuestra lección del día de hoy y quiero rogarte que bendigas a toda nuestra audiencia, Padre, que hoy ha participado de esta enseñanza. Cuídalos, bendícelos. Señor, si tuviesen alguna necesidad en especial, hoy ayúdales y atiende a su plegaria, tan solo por el nombre bendito de Cristo Jesús. Señor, si alguien está enfermo, sánalo. Si alguien tiene problemas, ayúdale a encontrar la respuesta. Si alguien tiene problemas en su familia, Señor, dales bendición y ayúdales a encontrar la solución. Señor, mientras estamos distantes, te ruego que la gracia de Cristo, el amor de Dios el Padre y la participación del Espíritu Santo sea con todos ahora y siempre. Amén. Dios los bendiga, que tengan buenas noches. Dios los cuide.